Continuamos entonces. Eh, en base a lo que hemos hablado, sabemos entonces que este proceso de desarrollo de software es sumamente intelectual, marcado profundamente por la creatividad y el juicio de las personas involucradas, no solamente los desarrolladores, sino también los usuarios y clientes. Esto abre las puertas a surgimiento de diversos problemas, entre los cuales podríamos nombrar diversos relacionados con una mala comunicación. Por ejemplo, estaría ¿cómo se llama? En que el desarrollador y el cliente tienen una visión negativa acerca del otro. Eso lo hemos hablado en otros cursos, donde el cliente se imagina al desarrollador como un extraterrestre, un alien, una cosa extraña que no, incomprensible, y el desarrollador se imagina al cliente como un tonto, un gorila, un dinosaurio que es incapaz de entender lo que él está explicando. Tenemos también que el cliente habla un lenguaje y el desarrollador habla otro. El cliente habla el lenguaje técnico de su negocio. Si es un doctor, el de la medicina, si es un abogado, el del derecho, etcétera. Y el desarrollador habla el lenguaje técnico de la computación. Entonces, todo este tipo de problemas, lo que están vinculados en común es que tienen que ver con mala comunicación. Entonces, si la comunicación no es adecuada, será imposible levantar de manera adecuada y mantener, administrar los requerimientos. Fundamentos de proyectos de desarrollo de software. Los fundamentos de lo que es la dirección de proyectos de software incluyen tanto las prácticas tradicionales comprobadas como el UML, el RUC, etcétera, que son ampliamente utilizadas, como otras de carácter innovador, por ejemplo las metodologías ágiles, que han venido emergiendo con el tiempo en nuestra profesión, incluyendo muchas veces tanto el material publicado y validado como el no publicado, que sería nuestro material propio, nuestras ideas propias y formas de trabajo propias que hemos ido creando con la experiencia. Como consecuencia de esto, los fundamentos de la dirección de proyectos se encuentran en una constante evolución. Entonces, esto nos lleva a pensar, a buscar definir lo que es un proyecto. Vamos a pedirle aquí al señor Calderón, por favor, que nos lea el concepto que está en pantalla. Si no tiene audio, por favor, avíselo. Esta cosa, la agrandaron las opciones y se me desapareció el chat. Bueno, el señor Apaza quiere leer voluntariamente. Lea, por favor. Eh, Proyecto. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio único. Bien, entonces muchas gracias. Aquí tenemos dentro de esto dos palabritas clave o dos características claves de un proyecto. En primer lugar, tenemos que el proyecto es de carácter temporal. Y en segundo, que es de tipo único. Estas dos características debemos estudiarlas con un poco de más profundidad. Entonces vamos a analizar qué se refiere esto. Cuando hablamos de lo que es primeramente la parte temporal, el carácter temporal de un proyecto, decimos que se consideran de naturaleza temporal porque cada uno tiene una fecha de inicio conocida. A nosotros nos dicen, mira, vamos a hacer un proyecto de desarrollo de software y decidimos que vamos a empezar, en el caso nuestro, en el día de hoy, 17 de marzo del 2021. Además de esto, hay una fecha de finalización estimada. Entonces, nuestra fecha de finalización estimada será el 28 de junio, que es la fecha en la que termina el ciclo académico, permitiéndonos establecer con ello una duración esperada o aproximada para lo que es el proyecto. Esto nos lleva a enmarcarlo en
un contexto temporal preestablecido con cierta precisión. Entonces vean que estamos hablando de este tipo de elementos. Nosotros tenemos este elemento es conocido. Nosotros sabemos cuándo comenzamos el proyecto. Y este elemento es estimado. Nosotros podemos planificar una fecha de finalización, pero dependiendo de diversas circunstancias que se presenten, esa fecha podemos terminar un poco antes o podemos terminar después o inclusive no terminar. Pero debemos establecer una aproximación, un estimado de cuándo debería terminar el proyecto. Recuerden que un proyecto debe presentarse de manera oportuna. ¿Por qué? Si nos dilatamos demasiado en su entrega, puede darse la situación de que ya no sea útil en el momento que terminemos. Por eso es que no podemos decir, mira, un proyecto para hacer un software en 5 años, en 3 años, en 2 años. Eso actualmente es fuera de lugar. Es imposible porque el ritmo el que avanza la sociedad, avanza las cosas, es sumamente rápido. En segundo lugar, dentro de este carácter no de carácter temporal, decimos que los proyectos no son continuos. ¿Qué quiere decir eso? Esto está relacionado con lo que decíamos arriba. Esto quiere decir que no va a seguir de manera indefinida en el tiempo. Nosotros vamos a empezar un proyecto y va a llegar un momento en que debe finalizar. Es muy diferente de las operaciones que continúan de manera perenne mientras que la empresa esté en funcionamiento. Pero el final de un proyecto se puede alcanzar de dos maneras, a través del éxito o a través de lo que es el fracaso. Cuando hablamos que un proyecto termina exitosamente, estamos hablando de que se alcanzaron los objetivos establecidos. Esos objetivos están relacionados con requerimientos, con costos y con tiempo. Repito nuevamente, si nosotros desarrollamos un proyecto y no cumplimos con los requerimientos de ese usuario que nos está solicitando el proyecto, no podemos considerarlo como exitoso, así finalicemos. Nosotros debemos cumplir con eso que nos están pidiendo. Si nosotros terminamos un proyecto que resulta ser que tenía planteado un costo de $20,000, por decir un número, y resulta ser que cuando terminamos costó $100,000, tampoco debería considerarse como exitoso, porque estamos elevando demasiado lo que es el gasto del proyecto. Si nosotros terminamos un proyecto que se supone que se requería en 6 meses y terminamos en 2 años, tampoco podemos considerarlo como exitoso, porque pueden darse diferentes de las características que están en la parte del fracaso. Fíjense que un proyecto puede terminar en fracaso cuando es imposible lograr los objetivos, es decir, cuando no cumplimos con el tiempo, con el costo o con los requerimientos. O también cuando la necesidad que lo originó desaparece. ¿Ves que ustedes están usando el internet o no? No. ¿Lo volvió a caer? Sí.